Bueno, para este ejercicio vamos a plantear lo siguiente. Vamos a revisar la relación entre la tasa de transferencia de calor y las variables de la ley de Fourier. Ya vimos que la ley de Fourier nos dice que esta tasa de transferencia de calor es proporcional al área, a su vez es proporcional al negativo de la diferencia de temperatura y es proporcional al espesor. Es inversamente proporcional al espesor. De modo tal que a mayor área se debería de transferir mayor cantidad de calor, a mayor temperatura también, a mayor delta T, y a mayor espesor la tasa de transferencia de calor va a ser menor. Vamos a analizar un caso de estudio. A partir de la ley de Fourier, sabemos que la ley de Fourier es esta ecuación, nos representa la tasa de transferencia de calor por conducción, y esta se calcula como la constante K, que es la conductividad térmica del material, el área de contacto, la diferencia de temperaturas entre el espesor, o bien menos K por área por delta T entre delta X. Vamos a analizar lo siguiente. Este ejercicio lo voy a plantear en Excel. Vamos a plantear lo siguiente. Tenemos un ejercicio típico de la ley de Fourier. Tenemos un cuerpo con un espesor conocido, con una diferencia de temperatura conocida. Aquí se menciona, analice por medio de la ley de Fourier el impacto de las variables en el flujo de calor de un bloque de aluminio. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar las variables. Aquí abajo yo coloqué la ley de Fourier. La constante K tiene un valor definido. Vamos a buscarlo. Aquí yo les coloqué este enlace de la base de datos que vamos a utilizar. Es aluminio sólido. Si vamos a esa base de datos, por aquí ya lo tenía abierto. Y vamos a ver aquí, propiedades térmicas del aluminio. Otra forma de encontrarlo es en el buscador. Aquí abajo podemos buscar aluminio sólido. Entonces, el aluminio sólido tiene una conductividad térmica, debe ser esta, de 225.94 watts por metro Kelvin. También podemos hacer clic aquí. Este es aluminio líquido. El de arriba era en este. Propiedades térmicas del aluminio es 225.94 watts por metro Kelvin. Esa es la conductividad térmica. Entonces, esta es una constante. Yo lo escribí así, K igual a 225.94 watts por metro Kelvin. El problema pide analice el impacto de las variables en un bloque de aluminio. Entonces, las variables que vamos a utilizar son precisamente delta X, que es el espesor, que sería X2 menos X1, delta T, que sería T2 menos T1, y la tasa de transferencia de calor que circula a través de este sistema. Como habíamos comentado en el planteamiento de la ley de Fourier, las otras variables son el área de la sección transversal, que es perpendicular al flujo de calor. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis para ver cómo se relacionan estas variables. Ok, las variables entonces que definimos que tienen impacto en la transferencia de calor, en la transferencia de calor Q, son principalmente delta T, el espesor y el área, para una K conocida. Esa de ahí la voy a colocar de un color, para que sepamos que esta es la constante. Puse K igual, 225.9, y acá separado puse las unidades. Entonces vamos a hacer el primer análisis.
Analice por medio de la ley de Fourier el impacto de las variables en el flujo de calor de un bloque de aluminio. Vamos a definir primero, vamos a analizar el impacto de una variable sobre la tasa de transferencia de calor. Pensemos en el espesor primero. Analicemos el espesor contra la tasa de transferencia de calor. Para esto vamos a mantener constantes el espesor. No, el espesor no. Vamos a mantener constante delta T, la diferencia de temperatura, y el área. Delta T vamos a suponer que para este caso se tenga un delta T. Vamos a ponerle 20 grados centígrados. Y el área, lo vamos a escribir en metros cuadrados. Vamos a suponer que el área de la sección transversal de este bloque sea, por ejemplo, 0.5 metros cuadrados. Es decir, para un bloque con estas características, delta T de 20 grados centígrados y un área de 0.5 metros cuadrados, vamos a analizar el impacto del espesor. Es decir, para bloques diferentes con espesor diferente, cómo se ve reflejado el espesor contra el calor. Para esto vamos a construir una pequeña tabla aquí con dos variables. Voy a escribir aquí el espesor. Esto es espesor en metros, por ejemplo. Y voy a escribir acá, aquí en la celda contigua, esto la voy a hacer un poco más grande. Aquí yo voy a escribir la tasa de transferencia de calor, Q. Q que estaría en unidades de joules, por ejemplo, por unidad de tiempo. O bien joules por segundo, que es watts. Ok, yo voy a construir aquí una tabla de la siguiente manera. Esos son simplemente los títulos. Aquí simplemente le pongo bordes para que se vea mejor la tabla. Aquí yo voy a darle valores de espesores en metros. Si esta placa, por ejemplo, tiene 0.1 metros de espesor, tiene 0.2, etcétera. Yo puedo seleccionar estos dos. No es necesario que los escriba uno por uno. Puedo seleccionar esos dos y arrastrar hasta que llegue a 1 metro. Entonces ahí ya arrastré. También lo puedo arrastrar para que se respete el borde. Ahora aquí, estos son datos. Yo estoy variando espesor de la ley de Fourier para poder calcular ahora la tasa de transferencia de calor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a despejar de la ley de Fourier. Ya está despejado. Vamos a utilizar directamente la ley de Fourier, que es Q. Eso es Q de conducción. Esta Q es directamente la fórmula de Fourier. Entonces, si yo quiero introducir una fórmula, voy a darle igual. Sería menos K. Pongo un símbolo menos. K está aquí. Hago clic ahí. Esta es una constante. Para definir constantes puedo pulsar la tecla F4. Noten que aquí aparecieron estos símbolos de pesos. Esto le dice a Excel que ese valor es constante. Luego eso por el área. El área está aquí. Entonces también voy a definirlo como constante. Se pulsa F4 o directamente se escribe símbolo de pesos, H, que es la columna, y 14, que es la fila.
Entonces eso es K por área, luego por delta T. El delta T está acá también. Le voy a definir también como constante. Y luego eso entre el espesor. El espesor está aquí. Esto no lo defino como constante porque es lo que va a cambiar. Entonces si doy Enter, esta es la tasa de transferencia de calor por medio de la ley de Fourier para un espesor de 0.1 metros cuando hay un delta T de 20 grados centígrados y un área de la sección transversal de 0.5 metros cuadrados. Entonces, con ese espesor, esta es la tasa de transferencia de calor. Me dio negativo porque va de izquierda a derecha. Ahora, yo voy a realizar el mismo cálculo, pero ahora sustituyendo el espesor con 0.2. Todo lo demás permanece constante. Para eso basta con seleccionar esta celda, irme aquí a la esquina inferior derecha. Cuando cambia este cursor, yo tomo de ahí y arrastro. Entonces aquí ya nos hizo el cálculo para todos los espesores, de 0.1 a 1 metro, manteniendo constante todo. Entonces con esto yo ya puedo observar la tendencia. Noten que para un espesor más pequeño, la tasa de transferencia de calor es más grande. Para un espesor más grande, la tasa de transferencia de calor es más pequeña. Esto se puede apreciar mejor en un gráfico. Si yo selecciono esas dos columnas, coloco insertar gráfico. Vamos a utilizar este que se llama XY dispersión para analizar la tendencia. Lo voy a hacer más grande y voy a rotular para que vean la tendencia de este gráfico. Vamos a cambiar ahí el tamaño de la letra, el tamaño de los ejes. Voy a poner tamaño 15, por ejemplo. Y esto lo voy a poner también tamaño 15. Para añadir los rótulos, vamos a irnos aquí a diseño, agregar elemento del gráfico, los ejes. Títulos de ejes son estos. Voy a agregar un título horizontal primario y un título vertical primario. Aquí no se ve quizás por el tamaño de letra, lo voy a hacer más grande. Se puede apreciar mejor. Ahí y ahí. Ahí está este. Entonces, básicamente en el título de este gráfico, vamos a ajustarlo al tamaño de la pantalla. El título de este gráfico es la representación de acuerdo a la ley de Fourier del espesor. El espesor es de X. Vamos a ponerle espesor contra tasa de transferencia de calor por conducción. En el eje Y es calor de conducción medido en watts. El eje X, si doy doble clic, el eje X, donde está es espesor. De X o espesor medido en metros. Entonces aquí notamos la tendencia. En una placa de aluminio, que tiene una conductividad térmica de 225.94, un delta T, es decir, la diferencia de temperaturas entre sus extremos, T2 menos T1 de 20 grados centígrados. Esto es delta T. Puede ser que un lado esté a 100 grados centígrados, el otro a 120, o que uno esté a 200 y el otro a 220. Esto simplemente es T2 menos T1.
Y el espesor también es x2 menos x1. Ese sí se puede interpretar de manera directa. El área de la sección transversal es 0.5 metros cuadrados. Es decir, es el área de este pequeño cuadro que es perpendicular a la tasa de transferencia de calor. Entonces, de acuerdo a esto, notamos que a menor espesor, aquí a 0.1, la tasa de transferencia de calor tiene este valor, menos 22,000. Es mayor. Menos 22,000 contra, por ejemplo, a 1 está cerca de aquí, menos 2,000 watts. Aquí realmente el símbolo solamente denota el sentido de la transferencia de calor, que es opuesto al gradiente de temperatura. Entonces, por medio de este análisis, nosotros podemos identificar este tipo de relación entre las variables. Muy bien, ahora vamos a revisar entonces cómo influyen las variables delta T contra la tasa de transferencia de calor en este mismo ejercicio. K permanece constante. Ahora vamos a suponer que el espesor es de 0.3 metros y el área tiene una sección transversal. Vamos a colocarla igual de 0.5 metros cuadrados, como en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver cómo cambia la tasa de transferencia de calor respecto al delta T, a la diferencia de T2 menos T1. Vamos a comenzar con un delta T de... Vamos a comenzar con 20 grados centígrados y de 20 en 20. 20, 40, etc. Voy a arrastrar esto para que se llene hasta un 200 de tasa de transferencia de calor. El calor por conducción yo aquí lo voy a calcular igual con la ley de Fourier, que sería menos K, igual lo ponemos como una constante, por el área que está aquí, igual como una constante, por delta T, que sería esto. Esto no es constante, va a cambiar entre el espesor. El espesor yo lo tengo aquí. Entonces lo tenemos así. Aquí, esta sería la tasa de transferencia de calor por conducción en watts para un delta T de 20 grados centígrados, un espesor de esta placa de 0.3 y un área de la sección transversal de 0.5 metros cuadrados. La conductividad térmica tiene este valor. Entonces vamos a realizar el cálculo para todos. Voy a arrastrar. Y si observan aquí la fórmula, cambia todos los valores que no son constantes. Por eso ahora utiliza delta T. Pero delta X, el área y K permanece constante. Cuando yo arrastro hacia abajo, solamente cambia delta T. Entonces, aquí ya hizo el cálculo para todos los valores. Ahora, delta T yo ya tenía previamente programadas estas casillas. Ahora delta T cambió de la siguiente manera. Aquí en el eje X tenemos el delta T y la tasa de transferencia de calor en el eje Y. El valor negativo simplemente indica que la tasa de transferencia de calor tiene símbolo opuesto que el delta T. Aquí, digamos, transfiere de izquierda a derecha para un delta T de 200, una cantidad de calor de 75,300 watts. Entonces es mayor que la tasa de transferencia de calor para un delta T de 20, por ejemplo. De acuerdo a esto, entonces, si delta T es más pequeño, como aquí, se transfiere menos cantidad de calor. Pero si delta T es más grande, es decir, la diferencia de temperaturas entre estas dos, la tasa de transferencia de calor va a ser más grande. Esto para el delta T contra tasa de transferencia de calor. También vimos que el espesor contra la tasa de transferencia de calor es de la siguiente manera. Para un espesor pequeño, por ejemplo aquí, se transfiere mayor cantidad de calor. En este caso es inversamente proporcional.
Si repetimos el ejemplo para área contra tasa de transferencia de calor, vamos a observar que a mayor área de contacto va a haber mayor transferencia de calor. Eso es precisamente lo que menciona la ley de Fourier. La tasa de transferencia de calor es proporcional al área. Mientras mayor área, mayor cantidad de calor se transfiere. Es inversamente proporcional al espesor. Mientras un espesor es más pequeño, entonces se transfiere mayor cantidad de calor. Y es proporcional al gradiente de temperatura. Mayor temperatura. Da mayor gradiente. Es mayor el gradiente, ¿es cierto? Ok. Entonces a eso se refiere la ley de Fourier. Entonces, con este ejemplo un poco más gráfico podemos visualizar la tendencia de las variables. Si repitiéramos para el área, vamos a obtener un resultado similar. A mayor área, mayor tasa de transferencia de calor.